¿Cómo están? ¿Qué dicen, amigos? Otra propuesta para hoy divina, esta estrella. Pero ¿qué tiene de diferente esta estrella, aparte de ser preciosa? Dos colores. Miren cómo combinamos esta estrella que por lo general la vemos en un solo color. Quizás con algunos puntos más calados o no, pero la estrella está siempre por lo general en un color y bueno, la idea era combinarla. ¿Cómo la combinamos? Miren qué divina, cuántas combinaciones podemos hacer y cuántos trabajos podemos hacer. En esta ocasión es lana, porque la idea es una mantita, un pie de cama, pero ustedes obviamente la pueden tejer con hilo de algodón y para ustedes el proyecto que se les ocurra lo pueden hacer. La idea era combinar color con esta estrella maravillosa y ya saben, en el tuto los voy a invitar nuevamente a nuestro canal. En técnicas hicimos algo similar, no es la misma obviamente, pero para invitarlos que entren al canal y que busquen en la sección de técnicas, que también tenemos estrellas así divinas, para seguir compartiendo con todos ustedes. ¿Qué les parece si nos ponemos a jugar con esta estrella hermosa y con el material que más les guste? Miren qué belleza, cómo se nota este cuadrado cuando lo combinamos, cómo resalta mucho más la estrella y a por lo general lo vemos con un solo color. Y muchas veces lo vemos con distintos colores porque utilizan alguna lana o hilo matizado. Entonces va cambiando el color a medida que lo vamos tejiendo. Pero acá la gracia es que buscamos un color de fondo y la estrella con otro color, como para que resalte y la verdad queda divino, divino. Yo hice una serie de pasos con distintos colores, pero los vamos a ir viendo cómo vamos a hacer la estrella y luego cómo vamos a agregar este color de fondo. Ustedes van a elegir hilo algodón o lana si quieren. Yo para variar, y acá tengo mis dos lanitas dobles, pero puede ser la otra lana que es de una sola hebra y un poquito más gruesa. Esto recuerden, estamos haciendo aquí, vamos a hacer un punto que es bastante gordito, tiene mucho relieve, así que es bastante gruesito. Para mantas, ¿qué decirles? Es divino, quedan divinas, quedan hermosas, bien abrigadas, es un tejido muy liviano, bueno, depende del material que elijan también. Bueno, voy a tejer con una aguja, acá tengo una 4, pero eso depende del grosor que ustedes tengan para tejer, ¿no? En este caso voy a usar la número 3,5. ¿Ven? Acá estoy yo, flaquita. Yo cuando era flaca. Y mi gata. Yo cuando era flaca, bueno, y acá tengo un cactus. Esta es número 4, pero puede ser 4, 4,5. Esta es 3,5. Todo va a depender obviamente del grosor. Pero más o menos para este grosor, estas dos van fantástico. Hoy la 4 la vamos a dejar descansar, tejo con la 3,5. Entonces la voy a dejar por ahí para que no me moleste. Acá voy a combinar con este colorcito la primera parte, porque ya van a ver que hice algunas muestras ahí, unos adelantos que van cambiando los colores, pero los puntos son exactamente los mismos. Entonces, anillito mágico. En este anillito voy a tejer varetas. Ahí. La primera vareta con 3 cadenitas, 16 varetas en el anillo. Ahora cerramos la hilera, ahí buscando la primera vareta, punto deslizado y sobre cada una de estas varetas tejemos vareta y una cadena de separación. Entonces vamos a hacer el aumento que necesita y también formamos un calado para la próxima hilera. ¿Ven? Vareta, cadena de separación y vareta, así. Muy fácil. Me quedo tejiendo. Llegué al último punto, cadena de separación y cerramos nuevamente esta hilera con un puntito deslizado. Ahí está. Ahora me voy a mover dentro del huequito porque aquí es donde vamos a hacer este bodoque, estas piñitas, estos puntos en relieve, ¿ven? O punto nuez, bueno, cada uno lo conoce con distintos nombres, así que yo les nombro algunos. Como siempre en el crochet todos los nombres son distintos, pero bueno. Acá
Me ubiqué dentro del huequito y en este huequito voy a tejer 4 varetas. Tejo la primera, segunda, la tercera y la cuarta. Bien. Ahora, estiro un poquito ahí el rulito, retiro la aguja, voy a la primera vareta. Pincho y voy en búsqueda de ese rulito para hacer este pequeña piña o bodoque o bueno, punto nuez. Tiene muchos nombres, pero sobre todo lo explico obviamente para los principiantes, porque yo sé que muchos de ustedes lo saben hacer, pero siempre tenemos que estar atentos a los principiantes que les encanta tejer crochet y quieren hacer todos estos puntos hermosos. Bueno, ahí, pasé el rulito, voy a hacer una cadena de ajuste y una cadena más de separación. Va de nuevo. Voy al huequito, tejo las 4 varetas, ahí vamos. Ahí van 2, 3 y 4. Dejo ahí ese puntito al aire, voy a buscar la primer vareta, paso, engancho ese rulito y me lo traigo ahí. Cadenita de ajuste, cadenita de separación. Y así voy a ir rellenando todos estos huequitos con este punto tan hermoso. Ahí, 4, busco, traigo, ajusto, cadena de separación. Bueno, me quedo tejiendo. Bien, acá cerré la hilera, cadena al aire y cerramos sobre este bodoque con un punto deslizado. Y ahora me voy a mover al huequito de al lado, ahí, con otro punto deslizado. Y vamos a empezar a separar las puntas. Pero en esta hilera vamos a hacer los arcos que nos van a permitir luego tomar el segundo color para hacer el marco. Pero presten atención aquí porque vamos a empezar a separar lo que sería la base de cada punta de esta estrella. Siempre vamos a manejarnos con el mismo punto, así que aquí voy a tejer las 4 varetas. ¿Ven? Ahí. Esto lo vamos a seguir haciendo igual hasta el final de la estrellita. El punto me refiero. Cadena de ajuste, cadena de separación. Eso lo seguimos manteniendo. Ahora voy a tejer otro más. Y así voy a tejer 4 en total. Y me voy a detener para mostrarles cómo hacemos el arco de cadenas como esquina. ¿Ven? Cadena de ajuste. Y así me quedo tejiendo estos dos. Miren, acá terminé 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a separar la base de esta punta, que serían estos 4, con el arco de cadenas, son 7 cadenas. Ya hice, no cerré, tengo que hacer la cadena de ajuste, esa la tengo que hacer. Y ahora voy a contar 7 cadenas más. 1, 2, 6, 7. Y voy a empezar a tejer los bodoquitos aquí, bien pegado. De este salto a este. Pero aquí ya comienza lo que sería la segunda punta de la estrella. Entonces, miren qué fácil. Nada difícil. Acá voy a la primera y termino de cerrar este puntito. Cadena de ajuste, cadena de separación. Eso lo tengo que ir repitiendo. Y nos va a quedar cada una de las esquinas con este arquito de cadenas. Entonces yo ahora vuelvo a tejer 4 puntos más de estos. Y así voy a terminar de formar la base de las 4 puntas. Ahí, ¿ven? Ustedes continúen. Yo ahora voy a pasar que tengo con otro color adelante la estrella, pero tienen que hacer así. Terminan estos 4. Vuelven a repetir el arco de cadenas, 7 cadenas. Terminan estos 4, 7 cadenas. Terminan estos 4 y cierran con 7 cadenas. Me quedo tejiendo.
Estoy con el último arco y lo voy a cerrar tomando así de atrás con un puntito deslizado. Bien. Ahora voy a saltar dentro del huequito con otro punto deslizado. Me voy a detener para mostrarles cómo les va a quedar. Les va a quedar como abolladita porque está como muy gordito los puntos, entonces, pero tranqui que no pasa nada, así está bien. Tengo acá las 4 esquinas, ven, con los 4 arquitos. Ahora vamos a empezar a trabajar con estos puntos para terminar lo que sería la primer punta. Ya no sigo tejiendo alrededor. Ahora vamos a trabajar las puntas en forma individual. El punto siempre el mismo. Acá en esta ocasión nos va a tocar hacer 3 puntitos de estos, porque empieza a achicar, es la punta de la estrella. El punto lo hacemos igual, como lo veníamos haciendo, cadena de ajuste, cadena de separación, ahí, pero quiero mostrarles el detalle de la hilera que viene. Ahí sería el segundo, cadena de ajuste, cadena de separación, y el tercero. Ahí. 3 y 4. Bien. Acá tengo, ven, ahí se achicó. Acá termina. Ahora, tengo que girar el trabajo. Me vas a decir, ¿cómo hago el punto? No me va a salir igual porque lo tengo que dar vuelta. Giro, hago la cadenita de ajuste que no la hice, giro. Entro al arco, igual de la misma manera con un punto deslizado. Estoy en la parte de atrás del trabajo. Y repito el movimiento, o sea, las 4 varetas las voy a tejer igual. En esta hilera van a ir solamente 2 de estos puntitos. Ahí. Saco el rulito, miren que estoy del revés. Yo tengo que hacer que este punto venga hacia adelante como están los demás. Entonces, ¿cómo lo voy a cerrar? De la misma manera, pero vamos a tomar de otra forma. Miren, dejo el rulito, voy a tomar así no lo tomo de aquí para atrás con la aguja como hacíamos con los otros, lo voy a tomar al revés. De la primer vareta, pincho ahí, busco el rulito, miren, estoy trabajando del lado del frente del punto, ¿ven? Ajusto un poquito y lo paso. Entonces, con el mismo dedito empujamos hacia adelante el punto, me va a quedar en relieve hacia adelante, aunque las varetas se ven del lado de atrás. No importa. Lo importante es que este relieve quede hacia adelante. Por eso lo cierro de esta forma. Esta forma la vamos a hacer solamente cuando tejamos los 2 puntitos que corresponden a esta punta de estrella. Cadena de ajuste la hago igual, cadena de separación lo hago igual y vuelvo a repetir el mismo punto aquí, en este hueco que me queda. Recuerden que aquí solo son 2 que los vamos a tejer de la parte de atrás y lo vamos a cerrar de esa manera que les mostré y ahora lo vamos a ver de nuevo. Terminé las 4 varetas, dejo el rulito, pincho de atrás hacia adelante, ahí, busco el rulito y lo paso, ahí. Con este dedito empujamos un poquito hacia adelante, ajusto con la cadena y vuelvo a girar. Entonces los relieves me quedan hacia adelante. Son detalles, pero son detalles importantes que nos va a servir para este trabajo y para en el futuro que quieran hacer algo así similar, que tengan que ir y volver con este punto porque tiene su truquito. Otra vez, me queda un hueco solo, entonces aquí voy a saltar con un punto deslizado y ahora sí termino este puntito en relieve con las últimas 4 varetas, ahí y ahí. A este lo vamos a cerrar como lo veníamos cerrando el resto que hicimos anteriormente. Entonces pincho de aquí para atrás, así. Pincho la primera vareta,
Ven que el rulito yo lo voy a llevar por detrás del punto. Y a estos dos los cerrábamos de la parte de adelante. Es la única diferencia. Cadena de ajuste, corto, cadenita para nudo. Listo. Terminé la primer punta. ¿Ven? Fácil, fácil. Solo hay que prestar atención en estos dos porque ahí es donde nosotros tenemos que girar el trabajo. Lo voy a hacer de nuevo para que vuelvan a verlo. Ahí, una vez más, me quedo tejiendo estos 3 de abajo, que ya lo saben hacer, ya lo vieron a lo largo de todo este tutorial. Y cuando termino con estos 3, giro para mostrarles nuevamente cómo cerramos esos 2 bodoquitos. Completé los 3 bodoquitos, cadena de ajuste, giro, salto con un punto deslizado y volvemos a hacer estos 2 puntitos del lado del revés. Quiero que les quede bien claro, pero es un pequeñísimo detalle, pero vale la pena. Saco el rulito y recuerden, ahora vengo de atrás hacia adelante con la aguja. Y busco el rulito me va a quedar de este lado. Cuando lo cerramos a los otros, siempre el rulito queda al lado de atrás. Pero como ahora estoy del lado del revés, empujo con mi dedo ahí y cierro. Cadena de ajuste y cadena de separación. Al empujar con el dedito y cerrar ajustado ahí, ayuda también a que el punto quede con el relieve hacia el otro lado, que es lo que estamos buscando. Aguja de este lado, rulito de este lado, ajusto, cadena de separación y ya lo giro nuevamente para terminar la segunda punta. Vieron que esto es mucho más fácil porque son cortitas estas hileras, son pocos puntos. Ahí está. Ven que acá, como lo tengo de frente, la aguja para allá y el rulito para atrás. Ahí. Ajusto, nudo, corto. ¿Ven? Ahí. Y así van a terminar con las otras 2 puntas que nos faltan. ¿Qué es lo que yo les mencionaba? Como lo fui haciendo con otros colores, ahora me voy a traer mi estrella, que yo ya la terminé, y la vamos a combinar con otros tonos. Pero esto es lo que tienen que hacer. Hacen los de aquí y hacen el de aquí. Bueno, acá, como les mencionaba, adelanté otra estrellita y miren cómo tiene que quedar. ¿Ven? Tengo otro color, obviamente, aquí. Todas estas colitas, ya saben, tienen que anudar, esconder. Y ahora van a elegir un color contraste, un color que resalte, porque es la idea, ¿no? Que tengamos colores que resalten. Aunque si quisieran hacerlo con un solo color, bueno, también podrían hacerla, pero la idea aquí es combinar colores. Vamos a empezar también, como hicimos la terminación de las puntas, aquí vamos a hacer en principio cada una de las esquinas por separado, luego sí unificamos, pero por ahora vamos a empezar así, miren. Así. En esta punta de este lado voy a saltar, miren. En esta hilera de 3 bodoquitos aquí, porque esta va a ser la altura que vamos a trabajar con la base de cadenas. Entonces, aquí no, en donde están los 3 puntitos, miren, voy a entrar en el huequito, ahí en este huequito, voy a tejer una cadena de ajuste, voy a tejer un punto bajo, ahí. Ahora, voy a tomar la lazada y aquí adentro de este otro huequito voy a tejer una vareta. O sea, pegado al bodoque, digamos. Ahí. Tejo una vareta. Así. Y ahora voy a saltar directamente al arco. Y aquí voy a tejer 6 varetas sobre el arco. 5 y 6. Ahí. Entonces, punto bajo, vareta aquí, tomada bien pegada en el bodoque, acá en el huequito,
y 6 varetas dentro del arco. 2 cadenas al aire y nuevamente 6 varetas. De paso ven que yo acá me estoy llevando estas colitas de inicio. Las voy escondiendo. 5 y voy por la sexta. Bien. Estas colitas ya están, las voy a separar. Ahora, voy a tejer una vareta aquí dentro de este huequito, pasando acá este primer bodoque aquí en este huequito. O sea, pegado a este otro. Ahí. Una vareta. Y aquí, en este huequito de los 3 bodoques, aquí en el primero voy a tejer el punto bajo. Estamos haciendo al revés de lo que hicimos en el inicio. ¿Ven? El punto bajo, la vareta que quedaba aquí adentro, las 6 varetas en la esquina, las 2 cadenas, 6 varetas, y acá estaría la vareta como hicimos acá, la hacemos aquí adentro. El punto bajo como lo hicimos acá, y ahora voy a levantar 3 cadenitas, que va a ser la altura de una vareta. Entro aquí al huequito y tejo un punto bajo. Ahí. Giro mi trabajo. Y ahora voy a tejer sobre cada una de estas varetas una vareta. O sea, yo ya tengo la primera, pero voy a saltar aquí abajo y tejo la que corresponde. Así. Y de a poquito vamos a ir formando la esquina. Ahí. Este trabajo que estoy haciendo aquí lo van a repetir en cada una de las esquinas. Bien, tejí sobre cada una de las varetas, ¿ven? Primero hicimos esta, pero luego tejimos sobre cada una de las varetas una vareta. Ahora, en este huequito voy a tejer 2 varetas. 2 cadenas al aire y nuevamente, esperen que se me hizo un nudito aquí. Y nuevamente 2 varetas, siempre en el mismo hueco de la esquina, ahí. 1 y 2. ¿Ven? Ahora, nuevamente sobre cada una de las varetas tejemos una vareta. Estamos haciendo ida y vuelta para formar la esquina de este cuadrado tan lindo y haciendo esta combinación que queda fantástica. Hacer la estrella con 2 colores queda muy bonita. Esta es mi vareta que está pegada al bodoquito, y acá voy a hacer la vareta acá en el hueco. Recuerdan que acá hicimos el punto bajo. Bueno, la podrían pinchar sobre el punto bajo, pero a mí me gusta pincharla ahí en el huequito directamente. Y aquí en el hueco hago el punto bajo. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Ahora nuevamente levanto 3 cadenitas y me pongo al nivel del último bodoque. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí voy a engancharlo. Lo voy a enganchar justo en el huequito. Con un punto bajo y giro. Entonces, acá ya tengo la primer vareta. Y ahora voy a volver con varetas, vareta sobre vareta. No es difícil, vieron que solamente le vamos agregando al lado de los bodoques esas varetitas que o las tejemos normalmente o las tenemos que elevar con las 3 cadenitas. Porque vamos sujetando al mismo tiempo de formar la esquina, vamos sujetando las puntas de las estrellas. Ahí vamos. Bueno, llegué a la última, que sería esta. Y ahora en el huequito repetimos 2 varetas. Ahí va 1, 2, 2 cadenas
y 2 varetas en el mismo hueco. Me encanta cómo queda. Me encanta. Tiene sus vueltitas, pero vale la pena, porque no es difícil. Vamos mostrando los pasos y vamos disfrutando. Como digo siempre, el tejido tenemos que disfrutarlo. Bueno, tenemos que disfrutar cualquier trabajo que elaboremos, ¿no? Con nuestras manos. Ahí vamos, voy llegando. Ahí, esta sería la última. No, me quedan 2 más todavía. Acá, la que está bien pegadita. Recuerden que acá hicimos una con las cadenitas. Esa la tengo que tejer también. Y ahora voy a tejer la que va dentro del huequito, que es la misma que vamos a sostener en el extremo de este punto. Ahí. Bien. Acá voy a hacer nudo y corto porque terminé de formar esta esquina. Ahí. Miren cómo les va a ir quedando. Este trabajito lo vamos a hacer del otro lado. ¿Ven? Miren qué bonito. Cómo resalta con los relieves y cómo forma el cuadradito ahí de la esquina. Esta forma que va a quedar como un cuadradito. Y cuando iniciamos de la misma manera. Iniciamos en la otra esquinita. Recuerden, donde está la hilera de 3, hacemos el punto bajo. Ahí. Hacemos la vareta que está pegada al lado del bodoque en el mismo huequito. Y ahora tejemos las 6 varetas, las 2 cadenas y nuevamente 6 varetas. Esto es más fácil. ¿Ven, amigos? 6 varetas, 2 cadenas, 6 varetas. Y acá repetimos la vareta que va aquí en este hueco y el punto bajo que abraza este bodoquito. Terminamos la primera hilera que vamos uniendo, ¿ven? Recuerden, acá subíamos con 3 cadenas para hacer la primera vareta y el punto bajo que abraza. Giro mi trabajo y completo todas las varetas que se me van presentando. Me quedo tejiendo toda esta hilera. Cuando llego a la esquina, recuerden, van 2 varetas. Todas las esquinas se repiten de la misma forma. 2 cadenas y 2 varetas. Y completamos todas estas. Bien, hice el punto bajo aquí y ahora levanto la última vareta que vamos a abrazar. Pero cuando abrazamos, ahora que nos encontramos con esta hilera terminada, voy a tejer un punto deslizado sobre el punto bajo que hicimos para no hacer aumento, porque si no haríamos un aumento si tejo un segundo punto bajo. Entonces, sobre el punto bajo digo el que agarró aquí el puntito este, hago un punto deslizado, ya no tejo punto bajo nuevamente. Giro y completo todas las varetas que me voy encontrando. Esta ya sería la última hilera, que es lo que vamos a repetir, como hicimos esta. Esto mismo que estoy haciendo aquí, bueno, después giro, empiezo nuevamente, ida y vuelta, giro y empiezo nuevamente ida y vuelta hasta terminar las 4 esquinas. Y ya les muestro cómo sería el final. Miren qué belleza, qué linda combinación. Bueno, acá tenemos otra bien distinta. Miren qué bonito. Cerré con un punto deslizado. Recuerdan que les decía, si hacemos el punto bajo aquí, cuando unimos tenemos que hacer un punto deslizado para no hacer aumento. Pero bueno, acá mismo voy a levantar la primer vareta. Y ahora vamos a ir vareta por vareta, enmarcando y uniendo todas estas esquinas con una vueltita más. Yo decidí hacer una vueltita más. Si ustedes quisieran hacer un cuadrado más grande, si quieren hacer alguna hilera
por ejemplo, combinada, pueden hacer la próxima hilera calada y luego una más de varetas. Bueno, ahí es donde van a jugar, van a agregar si quieren más puntos, si quieren agregar algún otro punto como un abanico, por ejemplo, o estos mismos bodoques, hacer toda una hilera alrededor. La verdad quedan muy, muy lindos. Acá simplemente voy a dar toda una vuelta con varetas. Miren, cuando llegamos a la esquina, repetimos de la misma forma, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Eso lo van a ir respetando hasta darle el tamaño que ustedes deseen. Y si quieren combinar otros puntos o combinar estos mismos colores, pueden ir haciendo una hilera de un color, otra de otro color, o puntos distintos. La verdad da para mucho. Quiero llegar a la otra puntita de la estrella, así les muestro, pero esto es simple, muy muy simple. La esquina ya la vieron, se repite de la misma manera y aquí voy llegando a la puntita de la estrella. Recuerden tejer cada una de las varetas. Estas están como media escondiditas, pero ahí tienen que tejerla. Y cuando llegan a este famosísimo punto bajo, ahí también van a tejer una vareta sobre el punto bajo y luego ir respetando las varetas que tenemos en la hilera anterior. Bueno, ahí, hasta ahí, así lo pongo en la mesa para mostrarles. Acá se me están enredando todas estas, me quedaron un montón de hebras atrás que obviamente hay que esconder. Ahí no podía, no podía desenredarlo. Bueno, esto es lo que tienen que formar. Ven que al hacer esta hilera de más, despega mucho más la estrella, que si quedase solo el borde ahí, es como que queda inconcluso. Entonces, hacer esta hilerita de más nos ayuda a despegar la estrella, que quede con más relieve. Así que espero que les guste. Miren qué bonita. Yo me voy a quedar a terminar este cuadradito, como ustedes lo han visto en la presentación, como han visto estos cuadrados terminados. Me voy a quedar haciendo esto porque es muy muy simple, pero la idea es eh, combinar 2 colores en esta estrella que no era tan visto, no es tan visto. Hay veces se ven, pero con matizados, como les decía al principio. Miren lo que es esta maraña de colitas. Bueno, acá hay mucho para cortar, mucho para esconder. Estas que me las fui llevando las voy a cortar. Y recuerden hacer nudos, nuditos. Por ejemplo aquí, bueno, eso, limpieza. Ahí va mucha limpieza. Y bueno, a partir de acá, el tamaño que ustedes quieran. Quieren agregar más puntos, como les mencionaba, o hacerlo más grande al cuadrado, está fantástico. Ustedes eligen, ustedes jueguen con colores y a ver qué bonito trabajo, qué bonito proyecto quisieran hacer con esta estrella hermosa. Espero que les haya gustado, les dejo un besito enorme, enorme y bueno, nos estamos viendo en nuestro tutorial. Muchísimas gracias. Chao.